Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola y Chantal lo saludan. Buenos días, Martín, un gusto hablar con ustedes. Bueno, para hablar de esta campaña que ya han lanzado, que gane el buen trato, ¿cuál es el objetivo de la misma? El objetivo, primero, es visibilizar y sensibilizar sobre el problema de maltrato infantil. Para que tengan una idea de contexto, según las encuestas mix de UNICEF, alrededor del 59% de los niños, niñas y adolescentes han expresado que han sufrido algún tipo de maltrato físico o emocional en las prácticas de crianza. Y básicamente esto implica establecer dos herramientas. Una, de naturalizar prácticas que se consideran de alguna forma, entre comillas, normales, formas de crianza que de generación en generación, por alguna razón u otra, se han pasado y naturalizado. Y lo que yo decía, esto de se toma como ciertos castigos, esas cosas, esas expresiones como un cachetazo a tiempo está bien. A ver, sí. Todo tipo de crianza que implica algún tipo de violencia físico o emocional no es correcta y deja más impacto en los niños, niñas y adolescentes. Y no sé si se llegó a escuchar cuando mencionaba que en las encuestas mix de UNICEF, más del 59% de los niños, niñas y adolescentes decían haber experimentado algún tipo de violencia en su crianza. Claro, es una cifra alarmante, es muy alta esa cifra. 6 de cada 10. Es absolutamente muy alta. Y además, por supuesto, siempre esto enmarcado en la Convención de los Derechos del Niño, a la cual además de ser un instrumento internacional universalmente reconocido por los Estados, pero que además Argentina le ha dado jerarquía constitucional y ha sido recogido ampliamente además en nuestra propia Ley de Protección Integral. Claro. Y esto lo que quiere decir es, las formas de crianza son formas de crianza que en ningún momento tienen que involucrar ningún tipo de castigo, ni ningún tipo de marca emocional, física, obviamente, en la niñez. Y además, también esta campaña habla de en aquellos casos que lamentablemente sí está ocurriendo y no lo hemos podido prevenir, bueno, el generar información sobre el acceso a la línea 102, la posibilidad de que alguien denuncie lo que está pasando, la posibilidad de que los propios niños, niñas y adolescentes accedan y pidan orientación, denuncien, sepan que lo que está pasando no está bien y que por lo tanto, y la campaña también trata de mostrar eso, de una forma didáctica, esto no está bien y esto no es correcto. Claro. Alejandro, te escuchaba con detenimiento cuando hablabas de justamente de que la mayoría, 6 de cada 10, dijeron que en algún momento tuvieron algún maltrato en el hogar. Sí. Y me pensaba, la otra vez veía, por suerte hay mucho hoy, se está difundiendo mucho en las redes sociales, y veía uno en el que decía que un hijo le preguntaba por qué el pasto es verde, y el padre lo reprime y le decía, ¿cómo me vas a preguntar esa soncera? Y justamente la recomendación era, no, pero está en una etapa de curiosidad. Lo que hiciste fue prácticamente negarle la posibilidad de que se autopregunte. Eso también es una forma de violencia de los niños. A ver, por eso, por supuesto, hay formas extremas que claramente hay que condenarlas, pero hay otras formas más sutiles, insisto, algunas que todavía que siguen incorporando algún tipo de fuerza física, castigo físico, como puede ser el cachetazo, como puede ser agarrar fuertemente de un brazo, empujar, etcétera, etcétera. Y después están las otras que a veces son más invisibles, que son las formas en las que hablamos, las formas que nos comunicamos, la forma en que nos expresamos, los gritos en el ámbito del hogar. Y además pensemos esto en el contexto de la pandemia y de la situación de encierro que muchas familias han tenido muy recientemente, donde estas situaciones seguramente han tenido un mayor eco, una mayor caja de resonancia, con mayor afectación a las niñas. Por eso creemos que es central esta alianza que se genera entre UNICEF y ATA, para que sin importar dónde y sin importar qué canal y demás, todos nos unamos en esta expresión de no a la violencia y que el buen trato tiene que ganar a cualquier forma de maltrato. Claro. Ahora, más allá de generar conciencia en los padres y en los niños, en los adolescentes sobre todo, también la conciencia en los vecinos, en los adultos que a veces son testigos de la violencia que se vive en el ámbito doméstico, pero quizás dicen, no, yo no me voy a meter porque es otra familia. Generar conciencia allí de que la intervención es importante también. Absolutamente, y esto voy a referir a lo que yo mencionaba hoy sobre las referencias centrales que tenemos, como es la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, o como es la propia Ley de Protección Integral de la Argentina. La obligación primordial obviamente recae en el Estado, que tiene que articular tanto políticas públicas de prevención de la violencia como de acceso a la justicia o de acceso a los organismos de niñez en el caso que la violencia se produzca. Por ejemplo, la línea 102 es una forma de decir, bueno,
esta es una forma que te puedes comunicar, pero hay muchísimas otras. Esto también tiene que ver, la escuela tiene que ser un lugar que identifique y que facilite vías de comunicación y de información con los niños, niñas y adolescentes para que estén cómodos y puedan decir lo que está pasando en el hogar. Y cualquier otra instancia donde el niño está, y las niñas están en relación con el Estado. Pero esa obligación se extiende, por supuesto, a toda la ciudadanía y se extiende a todos los servidores públicos. Es decir, para poder lograr que el buen trato sea la regla, todos debemos colaborar desde nuestro espacio, de nuestro lugar y de nuestro lugar de pertenencia. Alejandro, también hablo de la importancia de la campaña cuando mencionás, por ejemplo, esta línea de comunicación, donde uno puede hacer denuncias, donde se puede visibilizar todo esto, pero pensando en otras generaciones o los mandatos que han tenido, tienen otra imagen de lo que es la crianza, ¿no? Y te pregunto ahí, a través de esta línea de comunicación, ¿la gente puede consultar, tener asesoramiento, orientación de cómo debería actuar en estos casos con los niños para no ejercer esta violencia? Bueno, a ver, es una línea de información en general para situaciones y no es un ámbito de sensibilización y capacitación, obviamente, más allá que, por supuesto, siempre está abierta la posibilidad de que se busque información. Está, por supuesto, pensada para buscar información en situaciones de donde se está produciendo o donde hay una situación ya de conflicto. Ahora, de todas maneras, justamente, tanto de UNICEF como de diferentes instancias del Estado, y es generar diferentes referencias para construir habilidades justamente en la crianza. Y esto se viene haciendo de diferentes ámbitos, se viene haciendo también desde la CENAP, y UNICEF viene dando cooperación técnica también y apoyando a estados provinciales para justamente generar esta conciencia, y que además de la conciencia haya esta construcción de habilidades, haya como esta caja de herramientas que nos permita entender que hay otras formas de crianza. Y otra vez, la sensibilización y la difusión es una de las formas, es poner esto en la discusión. Y además, por supuesto, difundir la línea 102, pero esto no es suficiente, sino es mucho más. Bien. Y además, insisto, en todos los lugares de pertenencia del chico, el club de barrio, el colegio, el sistema de salud, el barrio en sí mismo, los vecinos, todos debemos ir atrás de esta situación, que es no normalizar situaciones de violencia, incluso los gritos. Es decir, alguien probablemente haya presenciado alguna vez caminando por la calle alguna situación donde un adulto le está gritando a un niño, o lo está zamarreando, o lo está llevando a las rastras del brazo. Es decir, es construir habilidades justamente para que eso no ocurra más, y para que el adulto no se desborde y no genere una violencia contra ese niño. No podemos utilizar nuestra adultez, nuestra mayor madurez o nuestra mayor fuerza física como una forma de educación. Alejandro, en torno a lo que hace la campaña, ¿cómo se ha planteado? Se va a difundir a través de canales de televisión, tanto abiertos como canales privados, estas herramientas, esta caja de herramientas. ¿Se va a hacer a partir de la participación de especialistas? ¿Se van a reproducir spots? ¿Cómo se va a trabajar la campaña? Sí, a ver, básicamente lo que estás viendo, más va a haber, y se va a ir dando también spots con personas conocidas, y esto es todo unas sucesivas formas de llegar al público y de generar esta conciencia. Y por supuesto, paralelamente trabajando en terreno, ¿no? Y trabajando con diferentes formas de dar respuesta. Ya el fortalecimiento de la línea 102 y que la línea 102 tenga cobertura nacional en forma progresiva, esto va en paralelo también a eso, ¿no? Es decir, porque después hay que dar respuesta al llamado y hay que dar respuesta al pedido de información o a la situación de denuncia o cómo guiar a partir de una cuestión. Y vuelvo a reiterar esto, no solo puede ser utilizada por otros adultos, sino también puede ser utilizada por los propios niños, niñas y adolescentes. Bien, eso es importante. Te pregunto, Alejandro, porque nos llega una consulta, uno de los mensajes de Teresa, y habla de que hoy tenemos a los nenes de cristal. Y, ella habla de un tipo de educación de antes, donde me educaron con una zapatilla o un cinturón, y dice, y hoy respeto a los adultos y demás, ¿no? Y nos menciona en esto de que por culpa de no tener ese tipo de crianza, hoy no hay límites. Y quiero que nos digas al respecto de esto, porque una cosa es educarlos sin violencia y los límites pueden ir acompañando esto. Sí, bueno, a ver, esa frase clásica que mencionás, de a mí me educaron con la zapatilla y salí bien, es exactamente de lo que yo hablo de naturalizar formas. Es decir, hay muchas cosas que pasaron en el pasado, tradicionalmente, que son justamente
situaciones de una generación en donde todavía no habíamos avanzado suficientemente con sociedad. Esto es la misma situación con la violencia en materia de género. Muchas cuestiones en el lenguaje, en el acoso sexual, en el acoso en el ámbito laboral y en el tratamiento de la mujer, sin una perspectiva de género que estaba normalizada muchas décadas atrás, que por suerte la sociedad fue avanzando a cambiar. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, las formas tradicionales que hubo de crianza en otro momento, lo que hacían era básicamente subsumir a la otra persona como un objeto y no como una persona. Un niño, una niña, es una persona sin ninguna duda, y por lo tanto debe respetarse su ámbito de intimidad y su ámbito y su crecimiento y su autonomía. Por supuesto, esto va acompañado de el amor, y el amor incluye límites, y esos límites se pueden ejercitar con amor. Yo soy papá de chicos pequeños, y por supuesto que te desafían, te ponen situaciones en una persona puede estar cansada, puede llegar muy cansado de su trabajo, y te plantean situaciones en donde a veces podés tener más o menos energía para afrontarlas, pero la culpa no es del chico. Entonces, nosotros no podemos tomar los atajos y utilizar esos atajos como una forma de crianza, o esas típicas frases: lo dije yo y ya está, y no tengo por qué explicarte nada, o ya esta situación barbárica de pensar que le puedo revolver una zapatilla por la cabeza, o le puedo pegar con un cinturón, o todas estas prácticas mucho más violentas que además dejan marcas muy fuertes en la infancia y en el crecimiento de las personas. Esto es lo que tenemos que desterrar: pensar que nosotros tenemos el derecho de poseer a otra persona y violentar su físico, o violentar su intimidad, o violentar su emocionalidad. Esto es lo que debemos sacar. Eso ha sido un gran esfuerzo hacerlo con respecto a la mujer, y que sigue siendo además, y definitivamente lo tenemos que seguir haciendo con los niños y niñas. No son objetos, no son propiedad de la familia, no son propiedad de los padres, no podemos invadir su cuerpo, no podemos violentarlos, no podemos maltratarlos, no podemos usar nuestra fuerza, nuestra mayor fuerza física como una forma de tomar atajo, porque no tenemos tiempo, no tenemos energía, o no sabemos cómo hacerlo mejor. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo. No, es un placer, y muchas gracias por sumarse y por darle también esta caja de resonancia a esta idea. Insisto, y la misma pregunta que me han hecho es lo que demuestra la necesidad de esto. Es decir, tenemos que saber que se puede hacer de una forma diferente, y que podemos tener una sociedad menos violenta también en el futuro, porque también esa violencia que generamos en la infancia es lo que después repercute en adultos que no saben manejar y resolver conflictos sin utilizar la fuerza física, los insultos o el maltrato. Bien. Que tenga un buen día, Alejandro. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Morlachetti, especialista en protección de derechos de UNICEF.